Correcto. ¿Dos alumnas nada más faltan? Sí, doctor, somos dos nomás. Ya, correcto. Adelante. Coloquen sus diapositivas. Bien, doctor. Bien. Adelante. Vayan tomando nota, en todo caso, quienes quieran hacer alguna pregunta o no hayan entendido algún punto de la exposición. Al final de la exposición, cuando pregunte, ¿tienen alguna pregunta? Entonces, alza la mano, tomo nota y damos la oportunidad para que intervengan previa anotación. ¿Correcto? Adelante, expositoras. Sí, Trujillo, adelante. Sí, buenas tardes, doctores, compañeros. Bueno, vamos a continuar el seminario de psiquiatría y toxicología forense. Nos quedamos en la parte de toxicología. Vamos a hacer algunas definiciones. En este caso, como vemos, ¿no? De manera general, vamos a decir que toxicología es la ciencia que estudia los tóxicos, las intoxicaciones y comprende también el estudio del agente tóxico, su origen, las propiedades, los mecanismos de acción y las consecuencias de sus efectos lesivos. Etimológicamente, este término va a derivar del latín toxicum, que significa veneno, y del griego toxic, ¿no? Que significa flecha envenenada. También tenemos otra definición, que es la toxicología forense o médico-legal, la cual va a permitir la determinación de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, esto con el objeto de ayudar a la investigación, ¿no? Por ejemplo, en la investigación médico-legal, va a intervenir al establecer la causa de la muerte, el envenenamiento y también del uso de la droga, ¿no? Bueno, tenemos las diferentes áreas de la toxicología forense, ¿no? Originalmente, la toxicología forense se asoció al estudio de la muerte por envenenamiento. Posteriormente, otras circunstancias también denotaron la necesidad de valorar lo que son las alteraciones fisiológicas que van a producir las diferentes sustancias una vez que ingresan al organismo, que han sido ingeridas o inyectadas a través de la piel o de alguna otra manera. Entonces, vemos que se ha diversificado la toxicología forense y se van a destacar 4 disciplinas. Tenemos la toxicología post-mortem, que se va a aplicar para poder determinar sustancias de interés toxicológico en las muestras extraídas del cadáver y colaborando así también con el médico forense, ¿no? En lo que es el estudio de las causas de muerte que están asociadas con los tóxicos y donde estas mismas se establecen como el agente de la muerte, ¿no? Ahora, tenemos la toxicología conductual, que se aplica a lo que es la identificación y también la determinación cuantitativa de las drogas que alteran la conducta del individuo, ¿no? Y lo induce a comportamientos agresivos o incapacitantes de las funciones físicas, las funciones mentales, ¿no? O que actúan también como disociativos, alterando lo que es la percepción de la realidad, ¿no? Y va a servir a la clínica forense, especialmente cuando se trata de investigaciones de, por ejemplo, hechos de tránsito, donde la valoración del estado de ebriedad del conductor, que posteriormente lo vamos a mencionar, también de la víctima, va a ser relevante, ¿no? Otra área de la toxicología es la toxicología antidopaje, que se va a dedicar a la investigación del consumo de las drogas, otras sustancias que van a modificar el desempeño del individuo, por ejemplo, en el deporte, ¿no? Tales como los anabólicos, diversos fármacos, ¿no? Constituyéndose como una práctica fraudulenta. Y también la toxicología forense en el lugar de trabajo, ¿no? Que se desarrolla conforme a esquemas reglamentados con el fin de determinar el consumo de drogas por trabajadores con funciones sensibles, como por ejemplo agentes policiales, otros del sector seguridad y justicia, ¿no? También entran los pilotos de la aeronáutica civil o conductores de vehículos de transporte terrestre, por ejemplo, y otros. Tenemos entonces la clasificación de los tóxicos,
¿no? Por origen vegetal, por su estado físico, por el órgano blanco, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, los más atacados en este caso, el hígado, el riñón, la médula ósea, las células sanguíneas, también por su lugar de acción, por el tipo de exposición, según su uso, ¿no? Puede ser un medicamento, algún cosmético, alguna sustancia de abuso, o por la composición química que contenga, ¿no? Las aminas aromáticas, los hidrocarburos halogenados, o también por el mecanismo de acción, que también posteriormente vamos a mencionar algunos tóxicos, ¿no? Como los inhibidores de la colinesterasa, los sulfidrilos, ¿no? Y bueno, al costado tenemos un cuadro, en este caso de las formas de exposición, que puede ser accidental, en este caso se divide en ambiental, cuando provienen del agua o del aire, o también se divide en profesional, cuando provienen de un ambiente laboral, ¿no? Contaminante también es otra forma de exposición, en este caso entran los alimentos tóxicos, puede ser el caso de los pescados o vegetales que al encontrarse en su hábitat natural pueden ser venenosos, ¿no? O también por descuido, por equivocación, eh, también pueden resultar tóxicos. En este caso, otro contaminante es el envase, generalmente los recipientes que sirven de envase para los alimentos, ¿no? Y otro contaminante, el biológico, en este caso los microorganismos que ingresan a los alimentos en mal estado. También tenemos por error, en este caso, intoxicación por medicamentos que se toman por equivocación o por que se conocen sus indicaciones. Y por voluntad, en este caso, el suicidio, homicidio, hábito o farmacodependencia, ¿no? Bueno, tenemos la toxicocinética entonces. Vamos a ver que esa toxicocinética va a comprender lo que es la absorción de los tóxicos en el organismo y también todos los procesos que siguen, ¿no? Como el transporte por los fluidos corporales, la distribución, la acumulación en los tejidos, en los órganos, la biotransformación en metabolitos y también la eliminación, ¿no? Del organismo, en este caso la excreción de los tóxicos o de los metabolitos. Entonces tenemos la absorción. La absorción puede ser pulmonar, puede ser percutánea, gastrointestinal, o también puede seguir otras rutas como las inyecciones intravenosas, subcutáneas y intramusculares, ¿no? En este caso, el transporte. Al ser o tras ser absorbidos, mejor dicho, estos tóxicos por alguna de las vías que he mencionado en la absorción, los tóxicos llegan a la sangre, a la linfa u otros fluidos corporales, ¿no? Y tenemos que la sangre va a ser el principal vehículo de transporte de los tóxicos y también de los metabolitos. Ahora, otro paso es la biotransformación. Este va a ser un proceso que va a llevar una conversión metabólica de los compuestos extraños que están presentes en el organismo, ¿no? Los xenobióticos. Y se realiza principalmente en el hígado. Y tenemos la eliminación, que va a ser la desaparición de la sustancia del cuerpo, ¿no? Y puede consistir en su excreción al exterior del organismo o también en su transformación en otras sustancias que no son captadas por un determinado método de medición. Ya lo vamos a ver más adelante. Y la excreción, que va a ser a salir del organismo de una sustancia y de los productos de biotransformación, ¿no? Puede ser por orina, por bilis o también otras rutas de excreción. Ok, tenemos entonces a la toxicología forense como rama médico-legal, la cual nos va a ayudar a determinar cuáles sustancias tóxicas van a estar presentes, bajo qué concentraciones y cuáles serían los efectos de estas sustancias en el organismo humano y también de la persona lesionada o en el cadáver también, ¿no? Entonces, la toxicología forense involucra el uso de la toxicología para poder ayudar en la investigación médica y legal de, en este caso, la muerte por investigación, por intoxicación, perdón. Tenemos lo que es la investigación de muerte por intoxicación. Aquí puede ser, ¿no?, por una presunta intoxicación y se debe incluir, por ejemplo, la historia del caso. Vemos en el cuadro, ¿no?, cuando se sospecha que la muerte fue debido a un tóxico y para el adecuado manejo del caso conviene que tanto los médicos forenses como los toxicólogos analistas cuenten con la información, como por ejemplo la edad, el sexo, la estatura, la ocupación de la víctima, las circunstancias de la muerte, o el intervalo que se refiere al lapso entre la última ingesta y también el comienzo de las manifestaciones de intoxicación, y entre la aparición de estas manifestaciones y la muerte, el tratamiento médico, los antecedentes personales, ¿no? Otro punto es la evidencia por buscar, en ese caso en la escena, en la víctima, en el victimario, ¿no? Y otro punto es la muestra para el análisis toxicológico. Para el análisis
de una muestra se debe seguir algunas instrucciones, como por ejemplo, indicar cantidades mínimas necesarias de cada tipo de muestra para llevar a cabo los análisis, como también las condiciones de conservación, el transporte y estabilidad de las muestras, desde el momento que se obtienen, ¿no?, hasta el arribo del laboratorio. Y las muestras de interés forense, ¿no?, en este caso las biológicas o de origen humano o animal, fluidos o fragmentos de vísceras, de cabello, entre otras muestras. Tenemos las principales técnicas de análisis en toxicología forense. Tenemos una sistemática analítica toxicológica. Se va a definir como el conjunto de procedimientos analíticos, concisos, bien planeados y encaminados también a poner en manifiesto la presencia o, en este caso, la ausencia de sustancias de relevancia toxicológica en una muestra determinada. Y puede comprender varias etapas. Tenemos primero el pretratamiento de las muestras. Aquí tenemos la homogenización, la desproteinización, la hidrólisis de conjugados, entre otras muestras, ¿no? Tenemos la extracción y la purificación, ¿no?, mediante las técnicas de extracción de líquido a líquido, ¿no? Ahí tenemos por sus siglas LLE, y la extracción en fase sólida, ¿no?, en el espacio de cabeza, o la microextracción en fase sólida. Y tenemos el análisis instrumental, ¿no? Aquí se aplican las técnicas como la cromatografía líquida de alta presión o la cromatografía de gases acoplados a diferentes detectores, ¿no?, la espectrometría de absorción atómica con horno de grafito y generación de hidruros, entre otros. Bueno, acá se me olvidó un poco la diapositiva, pero tenemos la interpretación de los resultados. Entonces, una vez que ya se han relanzado los exámenes toxicológicos, el patólogo forense debe interpretar estos resultados, ¿no?, y contestar para el juez algunas preguntas específicas, como por ejemplo la ruta de administración del tóxico, ¿no? En su determinación de esta ruta debe considerarse los resultados del análisis de varias de las muestras y, como regla general, la concentración más elevada del tóxico se va a hallar en el sitio de administración. Otra pregunta a contestar son las dosis administradas. En cuanto a su determinación, hay que tener en cuenta los aspectos como la duración de la sobrevida y los tratamientos médicos administrados, ¿no?, y también la concentración del tóxico. Entonces, al respecto, se debe tener en cuenta que para muchas sustancias tóxicas, los resultados van a variar de acuerdo con el sitio en donde se tomó la muestra de sangre. Entonces, con todo lo mencionado, decimos, ¿no?, que la toxicología basa en la ciencia, que estudia la manera en la que los venenos naturales o fabricados por el hombre producen efectos nocivos en los organismos vivos. Y por ende, la toxicología forense nos va a ayudar a determinar cuáles sustancias tóxicas van a estar presentes, bajo qué concentraciones y cuáles serían los efectos de dichas sustancias, ¿no?, en el organismo de la persona lesionada o en el cadáver. Bueno, vamos a hablar sobre uno de los principales tóxicos, en este caso tóxicos volátiles, y tenemos como principal tóxico al alcohol etílico, también llamado etanol, que va a ser un líquido transparente, incoloro, aromático, no es volátil, de un sabor característico, es combustible y presenta también un peso molecular igual a 46. Es soluble en el agua y solventes orgánicos también como la acetona, el éter, y procede de la fermentación de sustancias azucaradas, ¿no?, del almidón y de la celulosa. Entonces, las fuentes de intoxicación alcohólica tenemos, ¿no?, las bebidas débilmente alcohólicas, que son aquellas que tienen un porcentaje de alcohol que vemos que varía entre 1 y 8%. Por ejemplo, la cerveza y la sidra. Las bebidas medianamente alcohólicas, que son aquellas en las que el grado de alcohol va a variar entre 10% y 20%, que pueden ser los vinos. Las bebidas fuertemente alcohólicas, que son aquellas que van a tener un grado de alcohol que va a alcanzar entre un 40 o 50%, y son parte de ellas, por ejemplo, el whisky, el vodka, las aguardientes, o cremas, etc. Y acá al costado tenemos una tabla de las bebidas alcohólicas y también el contenido de alcohol etílico, ¿no?, para que se revise cada uno el porcentaje de alcohol que tiene. Entonces, el alcohol etílico es una droga que es aceptada en la sociedad actual. Sin embargo, cuando las personas están bajo su efecto, se genera pues una gran cantidad de crímenes y accidentes que pueden variar desde un daño físico corporal leve hasta casos extremos, ¿no?, como la muerte de la persona en este caso. Entonces, la embriaguez o conjunto de fenómenos psicomáticos
que son resultantes de la intoxicación alcohólica aguda, posee una gran importancia desde el punto de vista sociológico, criminológico y en lo que nos interesa en este caso médico-legal, ¿no? Entonces se dice alcohólico aquel que ha perdido la capacidad de abstenerse de beber y también padece una enfermedad progresiva por dependencia del alcohol. Bueno, vamos a hablar sobre la toxicocinética del alcohol. En este caso, la ingestión del etanol tiene varias vías de ingreso, ¿no? Estas pueden ser gastrointestinal, en este caso la oral, que es la más frecuente, puede ser respiratoria, también parenteral. En este caso, la administración por vía endovenosa es utilizada en forma terapéutica, ¿no? En el tratamiento de la intoxicación por alcohol metílico o etilenglicol. Y también puede ser otra vía, la dérmica, ¿no? En este caso, que es usada en niños por su efecto antipirético. En la absorción del alcohol etílico, ¿no? Luego de la ingesta de etanol, que por lo general es por vía oral, aunque también se puede dar por vía respiratoria o dérmica en una pequeña proporción, o según sea el caso, se inicia pues la absorción a través de la mucosa gástrica de un 20 o 25% aproximadamente. Y la mayor parte de la absorción se va a llevar a cabo en el intestino delgado, en un 80 o 90% aproximadamente, de donde pasa a la vena porta, atraviesa el hígado y se distribuye en la circulación general sanguínea, ¿no? Ahora, más de la mitad del alcohol ingerido se va a absorber en los primeros 30 minutos y el resto en las próximas 3 horas. Y se menciona también que en las heces no se va a encontrar etanol debido a que todo el etanol absorbido se va a metabolizar, ¿no? Y el que no se metaboliza se elimina como tal por otras vías como orina, saliva, respiración o leche materna también. Y los alimentos grasos, se menciona que aceleran el vaciado gástrico y esto favorece la absorción, incrementando los valores de la alcoholemia. Y por otro lado, los alimentos con alto contenido proteico o con hidratos de carbono retrasan el vaciado gástrico, ¿no? Y disminuyen la absorción y por tanto también disminuyen momentáneamente los valores de la alcoholemia. Tenemos la vía digestiva también. La mayoría de las intoxicaciones se producen por vía digestiva. En este caso se absorbe en el estómago de un 20 o 25% y en el intestino delgado con más porcentaje, siendo el duodeno el principal, ¿no? Donde se absorbe principalmente un 80%. La vía pulmonar también, la vía cutánea, la distribución del alcohol, que ya mencionamos que se distribuye a través de la sangre, llegando a los tejidos. También el metabolismo del alcohol etílico, que conforme va llegando el alcohol a los tejidos, se inicia el proceso del metabolismo de desintoxicación, ¿no? El cual se va a llevar a cabo por oxidaciones sucesivas que transforman el alcohol inicialmente en acetaldehído, como vemos ahí abajo en el cuadro. Bueno, creo que se nota la diapositiva. Y bueno, también, bueno, ya en la excreción, ¿no? Sabemos que la eliminación del alcohol sin cambios en su estructura va a ser en un 10% y se va a eliminar por el aliento, la saliva, las heces, la orina, el sudor y la leche, ¿no? Bueno, tenemos la importancia médico-legal, ¿no? En este caso, la mayor importancia, y así también como la gravedad de sus consecuencias, corresponde pues al papel del alcohol en los llamados delitos de circulación o de sucesos de tránsito, ¿no? El gran número de estos y lo que es la responsabilidad que incumbe en su producción del alcoholismo, tanto del conductor como la víctima, obliga, ¿no?, a los países a dictar medidas legislativas especiales, ¿no?, para su represión. En este caso, en el Perú, la legislación vigente señala los límites para los diferentes grados de alcoholemia de acuerdo a la ley número 27753, que modifica los diferentes artículos 111, 124 y 264 del Código Penal referidos al homicidio culposo, las lesiones culposas y conducción en estado de ebriedad o drogadicción, y también el artículo 135 del Código Penal, del Código Procesal Penal, perdón, sobre mandato y de detención de la siguiente manera. Ya vemos el cuadro a la derecha, donde tenemos diferentes periodos, ¿no? Tenemos la tabla de alcoholemia, según la ley 27753, y tenemos periodos del 1 al 5, donde vemos en el primero de 0.1 a 0.5 gramos por litro, en la cual se denomina subclínico, y bueno, abajo podemos leer las diferentes características de cada periodo, ¿no? Mi compañera también más adelante lo va a explicar. Bueno, en este caso también tenemos que ver lo que son las dosis tóxicas. Desde el punto de vista clínico, se relacionan las concentraciones de alcohol etílico expresadas en gramos por litro en esta tabla que vemos, ¿no? En los diferentes periodos
que también mi compañero lo va a explicar. Entonces, se menciona que la muerte por intoxicación alcohólica se puede dar a partir de una concentración letal mínima de 4.0 gramos por litro, pero se puede variar este valor en cada individuo. Y en el diagnóstico de la intoxicación alcohólica en los cadáveres, en el proceso metabólico del alcohol etílico hay 3 fases, ¿no?, que se pueden expresar como la fase de absorción, el equilibrio o meseta, que vemos en el cuadro, y la fase descendente o la fase de desintoxicación. Bueno, acá vemos el cálculo, ¿no?, de los niveles de la alcoholemia. Tenemos para calcular los gramos de alcohol puro ingeridos y también cómo calcular el grado de alcoholemia, tanto en hombres como en mujeres. Y acá tenemos un ejemplo, ¿no?, que nos dice que la cantidad de alcohol ingerida es de 10 gramos y un hombre pesará 70 kilos, entonces la alcoholemia esperada sería 0.20 gramos por mil si aplicamos lo que es el grado de alcoholemia en hombres, ¿no? Bueno, vamos a hablar sobre el metanol, ¿no?, es decir, lo que es el alcohol metílico. Y bueno, vemos que es un producto líquido a temperatura ambiente, también es volátil, inflamable, con leve olor a alcohol. Y tanto el metanol como sus metabolitos van a ser tóxicos una vez que ingresan al organismo. Se tiene que las intoxicaciones que son producidas por este metanol van a ser consecuencias de su utilización fraudulenta en bebidas alcohólicas en sustitución del etanol, ¿no? O también por deficiencias en el proceso de destilación, y esto ha dado lugar pues a intoxicaciones epidémicas. Entonces, sumado a esto, la intoxicación se puede dar con fines suicidas y en los alcohólicos crónicos que se ven obligados a consumir esta sustancia pues por falta de dinero. Este metanol es rápidamente absorbido en el tracto gastrointestinal y también puede hacerlo por piel o vía respiratoria. Y una vez absorbido se distribuye por los tejidos, ¿no? Y se pueden encontrar niveles de metanol en sangre de 30 a 90 minutos después de ser ingerido, y su vida media pues se ha calculado en un promedio de 2 a 24 horas, ¿no? Pero en presencia de etanol puede prolongarse hasta 30 y 52 horas. Entonces el metanol es eliminado de un 3 a 10% y modificado por la orina, ¿no?, y en menor proporción por el aire expirado. Entonces tenemos la susceptibilidad a los efectos tóxicos del metanol, ¿no?, que es variable, pero la ingesta de una pequeña cantidad de 15 a 30 mililitros al 100% puede dar lugar a lo que es una intoxicación grave. La dosis tóxica del metanol presenta variaciones individuales. Para un adulto es de 60 a 250 mililitros de metanol al 40%, aunque se ha reportado también una sobrevida con 500 o 600 mililitros y una muerte con tan solo 15 mililitros, ¿no? Ahora, las concentraciones de etanol entre 100 y 150 miligramos por mililitro pueden retrasar la instauración de los síntomas hasta que pues, se haya metabolizado una cantidad suficiente de etanol como para que el metanol empiece a transformarse en sus metabolitos tóxicos, ¿no? Entonces, la confirmación se obtiene mediante la determinación de niveles de metanol en sangre o niveles de formaldehído y ácido fórmico en orina sangre. Acá tenemos 3 diferentes puntos. Niveles séricos mayor a 20 miligramos por decilitro son tóxicos. Los niveles séricos por encima de 40 miligramos por litro son letales. Y niveles séricos bajos o ausentes de metanol no descartan lo que es la intoxicación, ¿no? Y el tratamiento que vemos en el cuadro, que debe estar dirigido a reducir al máximo la formación de los metabolitos tóxicos del metanol, lo cual se va a lograr con la administración de etanol, ¿no?, lo que hablamos hace un momento. Y la base de su uso se debe a la mayor afinidad que tiene por el alcohol o por la enzima alcohol deshidrogenasa que mencioné con respecto al metanol, ¿no? Y de esta manera se va a reducir la formación de sus metabolitos y se logra pues, la eliminación completa del metanol y el control de los daños ocurridos por lo que es la intoxicación, ¿no? Bueno, los cianuros también es importante mencionar que es uno de los venenos de efecto letal más rápido. Tiene un olor característico a almendras amargas y en condiciones normales el cianuro aparece en la sangre de los individuos sanos y fumadores, ¿no? Etiología suicida, la más frecuente suicida, su dosis tóxica aguda por inhalación, por ingestión. En este caso, en la ingestión, la dosis para adulto es de 50 miligramos por vía oral y los niños de 1.2 a 5 miligramos por kilogramo. Bueno, el nivel normal de cianuro en el plasma de los no fumadores, ahí vemos desde 0.004 microgramos por mililitro, y en los fumadores se eleva a 0.006, ¿no?
Y bueno, hay 3 signos que caracterizan a la intoxicación aguda por los cianuros. Vemos en la imagen, ¿no? La tonalidad rosado cereza, también la risa sardónica, que se va a ver en lo que es la retracción de las comisuras labiales y consta de la apariencia triste de la mitad superior del rostro, ¿no? Y en la boca, pues, el nudo de espuma rosada. Y como mencioné, tiene un olor a almendras amargas y se va a percibir al abrir las cavidades torácicas y abdominales, ¿no? Y en el estómago. Y bueno, que las muestras para toxicología analítica en el paciente vivo, sangre o contenido gástrico, y en la autopsia pues se adiciona muestras de cerebro, riñones o hígados también. Bueno, hablamos un poco también de los tóxicos cáusticos. Acá tenemos a los ácidos, álcalis, el cáustico orgánico también, ¿no? Tiene su uso doméstico, también industrial, en la etiología que puede ser accidental, en este caso en ingestión en los niños pequeños, o también etiología suicida. Lo común es la ingestión del álcali, ¿no? En el álcali están los hidróxidos de sodio, el hidróxido de potasio, carbonato de sodio también. Bueno, hablamos un poco también de los plaguicidas, que como mencioné, vamos a mencionar los inhibidores de las colinesterasas. Entonces, aquí vamos a ver la dosis tóxica aguda, en este caso del diacinón, la dosis oral mortal, vamos a calcular en 25 gramos, o el malation, la dosis mortal media que va a ser 60 gramos, y el paration, la dosis mortal que va a oscilar entre 10 a 300 miligramos, ¿no? Bueno, se absorbe en la piel sana, las conjuntivas, el tracto digestivo, los pulmones, y los metabolitos se pueden detectar entre las 12 a 48 horas posteriores a la exposición. Pueden dar una clínica con efectos colinérgicos como la miosis pupilar, que va a ser el signo más constante, las fasciculaciones musculares, las excesivas secreciones, ¿no? Y esto va a ser útil para poder confirmar el diagnóstico. Y bueno, va a haber un desvanecimiento, ansiedad, letargo, la debilidad generalizada, la reflexia. Y el comienzo de los síntomas, por lo general, va a variar horas después de la exposición y va a tener un olor parecido al ajo que puede ser percibido en el paciente o en el recipiente de insecticida, ¿no? Tenemos también, bueno, en el laboratorio, ¿no? La colinesterasa de los eritrocitos, o la inhibición en este caso de la colinesterasa, que es la prueba de confirmación de la intoxicación, y la enzima inhibida va a ser la colinesterasa verdadera, ¿no? Y el tamizaje urinario dentro de las 48 horas de exposición, que puede determinarse la presencia del penitrofenol en la orina, que va a ser el metabolito del paration, ¿no? Cuál es cualitativo y va a indicar la exposición. Tenemos también el antídoto, que es la atropina, la pralidoxima, ¿no? Y bueno, también lo que es la anatomía patológica y las muestras para toxicología analítica, en este caso van a ser la sangre y la orina, ¿no? Vamos a hablar también de los carbamatos, perdón. Como último vamos a hablar de los carbamatos, que también son parte de los inhibidores de la colinesterasa y se emplean en polvos y soluciones. Y se diferencia de los organofosforados en los aspectos, por los síntomas que son menos severos y de corta duración, y los carbamatos penetran débilmente en la barrera encefálica. Van a ser absorbidos a través de los pulmones, del trato digestivo y de la piel. Y bueno, en la fisiopatología, la carbamilación de la acetilcolinesterasa origina lo que es la acumulación de la acetilcolina, produciendo los efectos muscarínicos y nicotínicos también. Tenemos en el laboratorio la cromatografía de gas para medir el carbaryl en sangre y los niveles de L-naftol en orina, en la intoxicación por carbaryl, que es un carbamato moderadamente tóxico, y los niveles de colinesterasa verdadera, ¿no? Que no son útiles por el efecto pasajero de los carbamatos de 1 a 2 horas. Tenemos también en el cuadrito de abajo la intoxicación aguda, lo cual nos va a dar las náuseas, las cefaleas, la visión borrosa, la salivación, la sedación, los cólicos abdominales y también los efectos que suelen desaparecer en 24 horas, ¿no? Eso es otro tóxico, los carbamatos. Y bueno, continúa mi compañera, doctor. Correcto. Gracias. Las preguntas las dejamos para el final, por favor. Anótenlo, lo que ustedes estimen por conveniente para poder preguntarles a las expositoras y si no, interviene también todo el salón. Adelante. Adelante, Torres. Gracias, doctor. Ante todo, buenas tardes Buenas compañeros. tardes. Y bueno,
Continuando con último punto, ¿no? De lo que es la exponencia, toda esta exposición que hemos tenido, me toca hablar netamente, ¿no? De las etapas, de lo que va a corresponder a las etapas de la alcoholemia, concentración netamente del alcohol en la sangre, ¿no? Y lo que vendría a ser muerte violenta, ¿no? Y lo que vendría a ser al alcohol. Entonces, vamos a decir, como su compañera ya mencionó en sí, estas etapas no van a ser, digamos, es un conjunto de todos unos fenómenos psicosomáticos, podemos ser resultados de la intoxicación alcohólica aguda, ¿no? En la cual va a poseer, digamos, una importancia sociológica, ¿no? Criminológica también y médico-legal, ¿no? Y bueno, la trascendencia, pues, social del alcoholismo, ¿no? En sus diversas manifestaciones, en las cuales está demostrada, ¿no? Por múltiples estadísticas, señalan, ¿no? Pues su repercusión que puede tener netamente, pues, económica, profesional y social, ¿no? Entonces, básicamente para fines médico-legales, ¿no? Es la interpretación en sí que vamos a tener que ver, ¿no? En la concentración del etanol en la sangre, ¿no? Llamada alcoholemia. Y para esto vamos a tener que distinguir diferentes etapas, ¿no? Y concentraciones en las cuales vamos a definir a continuación. Siguiente, por favor. Entonces vamos a poner las primeras etapas de la concentración del etanol, ¿no? Básicamente que la primera etapa es la sobriedad, que básicamente se dice pues que está entre 10 a 50 miligramos sobre 100 mililitros. Y bueno, básicamente sabe el comportamiento, ¿no? Es casi normal, ¿no? En la observación habitual. Sus manifestaciones van a ser llamativas, ¿no? Y aparecen básicamente con niveles superiores ya de 50 miligramos o sobre 100 mililitros y hay cambios leves, ¿no? Que pueden ser percibidos con pruebas especiales. Y básicamente este punto, en la primera etapa, básicamente no tiene una relevancia administrativa ni penal, ¿no? La segunda etapa de que tiene la concentración de etanol va a ser la euforia, que se va a dar, ¿no? De entre 30 a 100 miligramos, ¿no? En donde vamos a ver básicamente una leve euforia, por decirlo así, una sociabilidad, una locuacidad aparente confianza en sí mismo, ¿no? Aumentada, va a haber inhibiciones, ¿no? Disminuidas, lo mismo que la atención, el juicio y el control, ¿no? Se pierde básicamente la eficiencia para las pruebas finas, ¿no? Y básicamente en esta segunda parte hay una incapacidad netamente para conducir un automóvil, ¿no? Siguiente, por favor. En la tercera etapa va a haber lo que vendría a ser la excitación, ¿no? Que se va a dar entre 90 y 200 miligramos sobre 100 mililitros, donde hay, digamos, inestabilidad emocional, inhibición disminuidas. Disculpen, una pequeña interrupción. ¿Estás segura? Entonces, un momento. Entonces, como decía, ¿no? Va a tener un propenso a inhibición disminuidas, propensos a pendencias, o sea, netamente a peleas, ¿no? Propensos a peleas, a riñas de palabras o de obras, ¿no? Va a haber propensos a sentimentalismo, situaciones irracionales, pérdida de juicio crítico, deterioro netamente, ¿no? En la memoria y comprensión, respuesta sensorial disminuida, ¿no? Un tiempo de reacción bien prolongado, una incoordinación muscular, una incapacidad de reaccionar, ¿no? Entonces ahí totalmente hay un automatismo, ¿no? En esta tercera etapa de la concentración del alcohol. ¿Qué pasa? Siguiente, por favor. En la cuarta etapa vamos a ver, ¿no? Lo que vendría a ser la confusión, ¿no? En donde va a haber una desorientación, que básicamente su contracción es de 180 a 100 miligramos por 100 mililitros. Va a haber una desorientación, una confusión mental, mareos, ¿no? Va a haber una, digamos, exageración de estados emocionales, ¿no? Como el miedo, la ira, la aflicción, diplopia y trastorno de percepción también de colores, formas, movimientos, ¿no? El lenguaje va a ser escándido, va a haber un comportamiento de perpetuo de tranquilidad pública, ¿no? En la quinta etapa va a haber lo que es el estupor, que básicamente es de 270 a 400 miligramos sobre 100 mililitros, en donde básicamente ahí va a haber, ¿no? Una apatía, una inercia general, una somnolencia, ¿no? Una respuesta a estímulos disminuidos, una incoordinación muscular centrada, incapacidad para mantenerse de pie o caminar, vómito,
incontinencia, acá se va a ver la incontinencia de heces, ¿no? De orina, deterioro de la conciencia, una respiración entrecortada y un sueño o un estupor, básicamente, ¿no? Siguiente, por favor. En la etapa 6 se va a ver lo que es la concentración de 350 a 500 miligramos, en donde básicamente acá lo que hay ya prácticamente una inconsciencia, ¿no? Completa, ¿no? Básicamente va a haber totalmente los reflejos disminuidos o abolidos, temperatura subnormal, incontinencia de esfínteres, ¿no? Dificultad circulatoria y respiratoria, una disnea, choque y posibilidad de muerte, ¿no? En este punto, en esta etapa. Y en la séptima etapa va a ver lo que es básicamente su concentración ya de 450 miligramos, ¿no? O más. Y la cual ya pues acá se produce pues ya por paro respiratorio, que básicamente se va a dar, ¿no? A unas... Torres, por favor, un momentito, Torres. Sí, doctor. Tengan la bondad de apagar, pues. La novela la ven más tarde. Si está escuchando la novela, hasta acá lo escucho a la señora Frasinet con sus hijas. Listo, continúe. Ya, doctor. Como sería en la séptima etapa, básicamente ya es la concentración de 450 miligramos a más, ¿no? Y se produce básicamente por un paro respiratorio, ¿no? Y esto se va a dar netamente a 1 o a 10 horas después de la ingesta de etanol, ¿no? Y si hay una recuperación en esta, se va a demorar entre de 24 a 48 horas, ¿no? Siguiente, por favor. Que se contaban las historias que ocurrían en los... Acá vamos a ver algunos trastornos mentales orgánicos, ¿no? Provocados netamente por el alcohol, en que básicamente acá vamos a ver la alucinosis alcohólica, el delirio y el delirium tremens, ¿no? Básicamente lo que es la alucinosis alcohólica, se va a ver, ¿no? Alucinaciones auditivas, ¿no? Va a haber voces amenazantes, ¿no? La conciencia lúcida levemente comprometida y va a haber un temor, un pánico, un suicidio, ¿no? Básicamente, en el punto de vista psíquico, ¿no? El alcoholismo se caracteriza por deterioro mental, ¿no? Con pérdida de la memoria, temblor y alteraciones del juicio, ¿no? Y pueden originarse cuadros clínicos, ¿no? Como el delirio tremens, ¿no? Que básicamente es temblor, ¿no? Y se va a dar lo que es la manifestación de lo que es el psicosis de Korkachov, ¿no? Que vamos a poner, que es básicamente con una amnesia, una confusión, una polineurosis, ¿no? Delirio, una sintomizada básicamente con el alcohol y va a haber una demencia alcohólica, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, acá vemos lo que es la psicosis, ¿no? De Korkachov, ¿no? Lo que es la psicosis de Korkachov, ¿no? Que básicamente es una complicación tardía, digamos, de la encefalopatía de Wernicke, ¿no? Persistente y produce un déficit, básicamente, en la memoria, ¿no? Básicamente, acá se hace lo que es el 5% de las personas alcohólicas, alteración en la memoria, síndrome amnésico confabulatorio, polineuritis, demencia, ¿no? Y acá va a estar lo que es el alcohólico con lo que es celotipia, se le denomina, ¿no? Que básicamente, ¿qué nos quiere decir esa? La celotipia es algo como el alcohol que es considerada como un tipo, ¿no? De trastorno delirante, y se trata de un trastorno también psíquico, ¿no? Donde el paciente sufre uno o más delirios, ¿no? En lo que el tema central básicamente es cuando la pareja tiene o le es infiel, ¿no? También existe lo que es la demencia alcohólica, ¿no? Su sintomatología va a ser, ¿no? La incapacidad de detenerse, incapacidad de abstenerse, va a haber el síndrome de abstinencia y va a haber cambios en la tolerancia, básicamente, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, para ver lo que es la concentración de sangre, ¿no? Hay que ver, bueno, básicamente se inicia, ¿no? Con un dosaje etílico, ¿no?
la concentración más, digamos, certera, más utilizada, se podría decir, más rápido en el sentido de ver decir, la concentración de sangre, ¿no? Del etanol. Que está conceptualizado, digamos, la determinación, ¿no? De la concentración del alcohol etílico realizada, ¿no? En muestras biológicas y la cuya calificación que va a tener estos etílicos va a ser reportada, ¿no? En gramos por litro. Y su valor legal, pues, se da, pues, si la concentración es referida en nuestra sangre, ¿no? Realmente dicho. Entonces, va a haber, se va a efectuar, ¿no? Con muestras biológicas comúnmente utilizadas para el análisis con sangre o de orina. Como vemos en la imagen, como sabemos, ¿no? El alcohol de la cerveza, más se comente un porcentaje, estamos hablando de un 5%, y en las bebidas más, como el whisky, el vodka, ¿no? Todo eso tiene una mayor concentración de 40-45%, ¿no? Ahora hay que tener en cuenta también que en otros países, como por ejemplo Paraguay, Uruguay, ¿no? La cerveza lo toman pues como si fuera un refresco, porque tiene básicamente su porcentaje menor, ¿no? Casi al 3%. Siguiente, por favor. Entonces, aparte de eso del dosaje etílico, lo que se hace es la concentración de sangre, también se puede ver, ¿no? En el aire aspirado, ¿no? Es utilizado siempre y cuando se cuente con un instrumento dotado, ¿no? Como habrán visto, esto básicamente lo hacen, ¿no? Lo que son el aliento, ¿no? Del conductor por un alcoholímetro, ¿no? Y eso lo hace el efectivo policial y determina, ¿no? Si la presencia del compuesto y va a tener una forma indirecta y bastante aproximada, ¿no? De la concentración sanguínea, ¿no? En la cual si esto es positivo, ¿no? Ya el efectivo policial pues hace inmediato el traslado del personal, ¿no? Para ver ya la confirmación mediante ya un método cuantitativo, ¿no? Para ver un mayor valor, ¿no? De la concentración del alcohol. Siguiente, por favor. Entonces, en la concentración que es el aire aspirado, lo que se va a ver netamente va a ser la concentración, ¿no? Del alcohol en el aire expirado, que va a reflejar, ¿no? La concentración en sí del etanol en la sangre circulando a través de nuestros pulmones, ¿no? Y eso se va a estimar básicamente, ¿no? Entre 2.100 mililitros, ¿no? De aire volar, que va a contener, ¿no? La misma cantidad, digamos, de alcohol de 1 mililitro de sangre. Entonces, ahí se va a ver en las cuales va a haber, ¿no? Va a haber un volumen medio de aire y la cual va a ser un valor muy importante y médico legal, ¿no? Como vemos en la imagen de inferior de abajo posterior, que digamos, haya sido, ¿no? Eh, digamos, en el detenido, viendo la concentración de aire por aire aspirado, lo que se hacía era un análisis preliminar, ¿no? Como vemos en la imagen inferior, dos tubitos, en donde se hizo análisis preliminar o de orientación, se le decía, que básicamente va a ser sometido, ¿no? Donde, digamos, la persona, ¿no? Que está intervenida debe expirar o, digamos, soplar, digamos, a través de una cánula dentro de una solución de ácido sulfúrico con lo que es el permanganato de potasio, en la cual se va a observar, ¿no? Un viraje de color, como vemos, un viraje de color medio morado, ¿no? Donde al momento que es positivo y sopla, ¿no? Pasa a tonalidades intermedias y esto se va a decolorar, ¿no? Dándonos así que el alcohol está presente, por eso de un color medio violeta, al ser soplado, se convierte totalmente en color, ¿no? Y bueno, la parte del dibujo anterior que está al lado derecho, ¿no? Vamos a ver la medida en la cual, ¿no? El proceso de la cual viene ya en sí lo que es el alcoholímetro, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento o cómo funciona prácticamente, ¿no? En las cuales nos van a dar los datos, ¿no? En el panel y lo va a imprimir, ¿no? Siguiente, por favor. Acá vamos a ver la tabla de valoración que tiene básicamente y que es muy importante conocer, ¿no? Lo que es el dosaje etílico y va a ser calificado en 2 puntos, ¿no? En uno que va a ser la investigación criminal, ¿no? Que no va a servir tanto investigación como el laboratorio criminalístico y otro que es en lo que es accidente de tránsito. Como vemos, ¿no? Hay un estado normal, una ebriedad superficial, una ebriedad que va a ser manifiesta, ¿no? O mayor. ¿Cuál es la diferencia? Como vemos en el cuadro, en el estado normal, ¿no? Básicamente en una investigación criminal se va a dar desde 0.0 por litro hasta 0.99 grados por litro, mientras que en un accidente de tránsito es de 0.0 a 0.49, casi la mitad, ¿no? En una ebriedad superficial
Ya una criminal es a partir de 1.0 gramos a 1.49 gramos. Y el accidente de tránsito es de 0.5 a 0.99. Y la edad manifiesta es 1.5 gramos por litro a más, y de accidentes de 1 gramos a más, ¿no? Y como vemos, la diferencia siempre en el accidente de tránsito va a ser mucho menor, ¿no? Que la de criminal, o sea, vaya en menor cantidad, donde va a haber mayor falta, digamos, por decirlo así, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, en el método Cuento, ¿no? Básicamente el análisis, lo que va a ser el análisis recae básicamente sobre la sangre, y esto va según la cantidad necesaria de esta, se va a distinguir, ¿no? Diferentes cantidades, ¿no? De cuáles como son los macrómetros, o sea, los macrométodos, que son 100 milímetros, o 100 micrométodos, 2 mililitros, o micrométodos, ¿no? Décimas de mililitros. Entonces, estas acciones básicamente son, digamos, podemos decirlo, en caso de excepción, o son cantidades relativas, ¿no? Que se va a dar en este reencuentro que se va a tener. Y bueno, esto se va a dar la extracción, ¿no? Que debe desinfectar con los líquidos no alcohólicos, va a permitir al final el alcohol en sangre, coleccionarlo con un cuadro clínico tanto del paciente. Y esto va a tener una importancia, ¿no? Pericial y médico-legal, ¿no? Mediante el cálculo respectivo al calcular, ¿no? La concentración netamente del alcohol en sangre, ¿no? Y como es en el cuadro acá, se va a ver, ¿no? La concentración de alcohol de sangre que vemos, ¿no? De 250 miligramos, que básicamente va a haber un efecto clínico, va a ser una coordinación motora fina disminuida, y así, ¿no? Y cuando vemos 400 miligramos de cilitros, hasta 88 milismoles, va a haber ya una depresión respiratoria, ¿no? Se agrava más a mayor concentración. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Ya. No, la anterior. Bueno, acá simplemente es los niveles de alcohol para diferenciar según la bebida, como es el cuadrito amarillo, que es la sanción, netamente de accidente de tránsito, que es de 0.5, 0.99, otra sanción, y la sanción más de 1 gramo, que ya es de delito, no criminal. Y como vemos ya la diferencia, ¿no? Básicamente 3 vasos de cerveza, ¿no? Nos dan el porcentaje tanto en hombres y mujeres, por ejemplo, ¿no? Nos dan 70 gramos, en 70 kilos de un hombre, da un porcentaje en 3 vasos consumidos a un gramo, ¿no? Igual si es a mayor peso, disminuye la cantidad de concentración, ¿no? Vemos en los hombres. En las mujeres, en cambio, 50 kilogramos vemos 1.3, a 60 1.2, a 70 1.1, ¿no? Básicamente este cuadrito nos dice que las mujeres se marean más rápido que los hombres, ¿no? Igual es con la concentración del vino, igual con la concentración de los tragos de acuerdo a la concentración, ¿no? Vemos esta tablita que es muy importante para conocer. Los puntos rojos básicamente mencionan, ¿no? Que es ya el punto básico, que es, digamos, la concentración que se puede tener ya más de una sanción criminal, se puede decir, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, la interpretación de una alcoholemia en necropsia básicamente se va a hacer la toma de muestra, ¿no? Y bueno, acá menciona que la vena femoral y las yugulares son los mejores lugares, ¿no? Para la toma de muestra en cadáveres, en comparación directamente al corazón, ¿no? Ya que se puede originar una alcoholemia falsa, ¿no? Otra puede ser el humor vítreo, ¿no? Que es análisis post-mortem, y etanol, que permite distinguir entre etanol del origen endógeno como el exógeno, ¿no? Y bueno, las bacterias, las enzimas liberadas también de otros órganos traumatizados que pueden afectar la descomposición en sí del etanol, ¿no? Que puede haber una confusión, y hay diferentes condiciones adecuadas, ¿no? Para su conservación. Siguiente, por favor. Acá vamos según la legislación vigente. Siguiente, por favor. Siguiente. Bien, acá vamos a ver varios legislación vigente de acuerdo a los delitos, ¿no? O faltas de acuerdo a lo que obedece del alcohol. Vamos a tener primero el artículo 111 de acuerdo al Código Penal, que es el homicidio culposo, ¿no? Básicamente acá nos indica, ¿no? La pena privativa de libertad, que no será menor de 4 años ni mayor de 8 años. Y bueno, esto va a corresponder, ¿no? Al artículo 36, y que va a proporcionar acá la cantidad, ¿no? Que precisa, digamos, que el alcohol en sangre a proporción mayor de 0.5 gramos por litro en el caso de transporte particular.
o mayor de 0.25 gramos por litro en caso de transporte público, ¿no? Hay una gran diferencia, 0.5, 0.25 particular con el transporte público, ¿no? En la cual acá el delito resulta, ¿no? La observancia de reglas, tanto las reglas de tránsito que existen, ¿no? Siguiente, por favor. Acá tenemos el artículo 121, también igual de Código Penal, donde va a haber las lesiones graves, y acá es el agente actúa en estado de ebriedad, con presencia de alcohol en sangre en proporción mayor de 0.25 gramos por litro, o bajo efecto de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas, ¿no? Y la pena será no menor de 12 años ni mayor de 15 años cuando concurra dos o más circunstancias agravantes, ¿no? Acá vemos que básicamente el alcohol de sangre en proporción es de 0.25 gramos. Desde que gente actúa, ¿no? Estado de ebriedad. Siguiente, por favor. El artículo 121b, que menciona básicamente las lesiones graves por violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, ¿no? Y este es cuando esta gente, en ese estado de ebriedad, existe una proporción mayor de 0.25 gramos por litro, ¿no? Ya, o también bajo de efecto de diferentes drogas, ¿no? Tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas, ¿no? Y bueno, la pena no será no menor de 12 ni mayor de 15 años, ¿no? Cuando ocurre dos o más circunstancias agravantes. Siguiente, por favor. Otro artículo que menciona en el párrafo 2, o en el párrafo 3, perdón, del artículo 122 de lesiones leves, donde básicamente cuando se indica del adolescente según corresponda cuando su agente actúa en estado de ebriedad, ¿no? Con presencia de alcohol en sangre en proporción mayor de 0.25 igual, o bajo efecto de diferentes otras drogas, ¿no? Y la pena privativa de libertad será no menor de 8 ni mayor de 14 años, ¿no? Y si la víctima muere, ¿no? Con consecuencia de la lesión que se refiere al párrafo 3, y el agente puede prever ese resultado, digamos, ¿no? Siguiente, por favor. Otro artículo es el 274A, básicamente acá es la manipulación en ebriedad o drogadicción, ¿no? El que contrasten en estado de ebriedad con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor de 0.5 gramos de litro o bajo el efecto de estupefacientes, ¿no? En las cuales opera o maniobra instrumentos o herramientas o máquinas, ¿no? Como los automóviles u otros, tiene la pena privativa, ¿no? De la libertad no menor de 6 meses ni mayor de 1 año, 30 días multa, ¿no? Como mínimo o 50 días multa como máximo. Y lo que es la inhabilitación, ¿no? De acuerdo conforme el artículo 36. Siguiente, por favor. Acá se va a ver lo que es el artículo 318, lo que nos indica la violencia y resistencia a la autoridad, ¿no? Que muchas veces lo hemos visto en noticias, ¿no? En el que desobedece o resiste la orden legalmente impartida, ¿no? Al funcionario público, y cuando se desobedezca, ¿no? El orden de análisis de sangre también. Tiene una pena privativa de libertad, ¿no? Que será no menor de 4 ni mayor de 7 años. O prestación de servicios comunitarios, 60 o 150 jornadas, ¿no? Básicamente acá también nos menciona que cuando se desobedece o resiste a una medida de protección dictada en este caso, va a originar hechos que configuran la violencia contra la mujer o contra integrantes del grupo familiar, ¿no? Esto va a ser reprimido con pena privativa de libertad no menor de 5 ni mayor de 8 años. Siguiente, por favor. Acá tenemos la tabla de alcoholemia en el artículo 4 según la ley 27753. Esta ley fue, ¿no? Básicamente fue modificada, ¿no? De acuerdo al Código Penal, donde indica los diferentes periodos, ¿no? Que ya mi compañero lo mencionó, y este primer periodo básicamente se acuerda de las siguientes etapas, ¿no? Subclínico, ebriedad absoluta, alteración de la conciencia, ¿no? Y del coma. Acá básicamente lo determina casi en 5 periodos, ¿no? Y la diferencia es características que ya lo hemos mencionado en casi en la variedad de las 7 etapas, ¿no? Básicamente tiene características al grado de concentración. Y acá en el lado derecho va a haber las reparaciones civiles, ¿no? Que se va a, digamos, a dar, ¿no? A consecuencia por la condición del estado de ebriedad. Como vemos en el periodo 1, la alcoholemia, que es el subclínico, ¿no? Que es de 0.25, 0.5 gramos, ¿no? En ese caso no va a haber ningún, digamos,
Ahí no hay todavía ninguna reparación, pero aparece del segundo periodo hasta el quinto periodo, donde sí hay una reparación, ¿no? Si es un vehículo motorizado menor de 4 ruedas, va a incluir a partir de 5 UITs a 5% de una UIT o 50% de una UIT. Y en lo que es en vehículos motorizados de 4 ruedas a más, de los automóviles a más, desde 10 a UIT, 5%, al 10% de una UIT o una UIT en sí, ¿no? Y así como vemos en el quinto periodo, se eleva la cantidad mayor, ¿no? Hace una reparación civil ocasionada por una persona en estado de ebriedad, ¿no? Y bueno, las causas que eximen quizás o atenúan una responsabilidad penal lo determina, ¿no? El artículo 20, en donde nos dice que el exento de responsabilidad penal va a ser el que por anomalía psíquica, grave alteración de la conciencia o por sufrir alteración en la percepción, que afectan gravemente su concepto de la realidad, ¿no? La cual no posee la facultad de comprender el carácter delictuoso de su acto o para determinarse según esta comprensión, ¿no? Siguiente, por favor. En lo que determina lo que es la falta, lo va a determinar el artículo 442, donde va a ser el maltrato, ¿no? El que maltrata a otro, físico, psicológicamente, lo humilla, denigra, de modo reiterado, ¿no? Sin causarle lesión o daño psicológico, ¿no? Va a ser reprimido con prestación de servicio comunitario de 50 a 80 jornadas. La pena también va a ser, ¿no? De prestación de servicio comunitario, de 80 a 100 jornadas, o de 100, 200, o 100 a 200 días de multa, ¿no? Y si la gente actúa, digamos, en un estado de ebriedad, netamente, no con presencia, netamente en el alcohol en la sangre, en proporciones mayor a 0.25 gramos, esto va a estar, o bajo efecto de otras drogas, psicotrópicos o sintéticas, ¿no? Va a tener la pena que indica en este artículo 442. Siguiente, por favor. Otras faltas, bueno, lo menciona el artículo 440, ¿no? Que se reprime con prestación de servicios comunitarios de 10 a 30 jornadas, en lo que establece los puntos, ¿no? En el que va a establecimientos públicos en lugares abiertos. Tengo Sí, que doctor. interrumpirla nuevamente porque se sigue escuchando ese trasfondo de la televisión. Pídale por favor a sus familiares en todo caso o apáguelo, porque eso incomoda. Adelante, continúe. Sí, doctor, disculpe. No, explíqueles que esta es una evaluación, que a usted se le va a poner una nota a raíz de esto. Sí, doctor. Gracias. Parece que no se preocupe, doctor, usted. Otras faltas, bueno, es el artículo 40 que va a tener 2 puntos en donde se ve el establecimiento público en lugares abiertos, ¿no? Al público y suministro de bebidas alcohólicas a tabaco a menores de edad. O que este establecimiento público, digamos, los lugares obsequien, ¿no? Venden o consumen bebidas alcohólicas en días u horas prohibidas, ¿no? Como sabemos en las elecciones, donde mencionan la ley seca, ¿no? Siguiente, por favor. En la ley 2868.1, bueno, acá es la ley que regula la comercialización, consumo y publicidad y bebidas alcohólicas, donde en el artículo 5 da la prohibición, ¿no? La venta, distribución, suministro y consumo de bebidas alcohólicas, en la cual esta va a prohibir, ¿no? La venta ambulatoria, y esto va a tener algunos, digamos, consumo directo o clases, ¿no? Que va a dividir según corresponda, por ejemplo, a menores de 18 años, a instituciones educativas de toda índole, al establecimiento de salud público privados, a centros de espectáculos destinados a menores de edad, a personas dentro de vehículos motorizados en vía pública, ¿no? O los establecimientos de cualquier clase ubicados netamente en los márgenes que vendría a ser, ¿no? Carreteras que conforman la red vía nacional, por ejemplo, ¿no? O zonas aledañas que tengan algún acceso a la misma. Siguiente, por favor. Y bueno, acá vemos lo que es la muerte, ¿no? Muerte violenta por alcoholismo, básicamente es la causa, digamos, que se va a dar, ¿no? Como sabemos, muerte violenta, la causa que se va a dar por algún traumatismo de cualquier tipo, no sea mecánico, agente físico, asfixia o el efecto tóxico de cualquier sustancia que va a elevar, ¿no? O va a bajar o que se va a dar, digamos, a una elevada o una baja temperatura, ¿no? Digamos, en aquella se debe ver un mecanismo tanto
suicida, homicida o accidental, ¿no? Y acá vamos a ver netamente esos 3 puntos netamente basados en lo que es el alcoholismo, ¿no? Muerte accidental por intoxicación etílica, como vemos. Y acá vemos lo que es la muerte, ¿no? Por accidentes. La anterior, por favor. Wendy, la anterior. Y acá vemos simplemente el accidente de tránsito, ¿no? Como vemos que básicamente es responsable casi el 50% de accidentes con víctimas mortales. Tenemos casi el 15-35% de los que causan lesiones graves y el 10% de causan lesiones leves, ¿no? Va a haber que ser el fenómeno de deslumbramiento, ¿no? Que se suma, digamos, alteraciones visuales de gran trascendencia, tales como la interferencia de la visión binocular, la dificultad de la percepción en sí correcta, ¿no? De las distancias y velocidades, ¿no? Así como el defecto, digamos, de acomodar la visión a los cambios de luces, ¿no? Eso se refiere básicamente al fenómeno de deslumbramiento. También existen accidentes laborales, ¿no? Que va a ser básicamente intoxicación de profesionales, ¿no? Digamos, en el ambiente de trabajo, ¿no? Como vemos en refinerías, bodegas, fábricas, ¿no? Que trabajan con pólvora. Y bueno, los cuadros clínicos básicamente es la intoxicación común, que puede ser agudos y en general de leve entidad, ¿no? O crónicos. Y lo que es el suicidio por intoxicación etílica se va a dar en dos, ¿no? El suicidio abreactivo, que básicamente es un proceso de descarga de una tensión psíquica generada por una experiencia traumática, ¿no? Que va a ser repentinos, inusuales, impredecibles o excesos o conductas agresivas, explosivas o agitadas. O el suicidio depresivo, ¿no? Que después de 2 semanas o más de beber en exceso, incremento de síntomas depresivos, va a haber un retardo psicomotor, un aislamiento, ¿no? Una melancolía, una asociación a síndrome de dependencia netamente, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, el homicidio por intoxicación de alcohol, en lo que vendría a ser, va a haber un agente, una investigación en delitos, ¿no? Los agentes básicamente va a haber por lo que se va a dar por arma de fuego, pues arma de blanco o agentes contundentes, ¿no? Las víctimas van a presentar niveles de alcohol en sangre, ¿no? O superiores, ¿no? Dentro de lo que va a ser la investigación, básicamente por el homicidio, se implica, ¿no? El consumo del alcohol por parte del perpetrado, la víctima o ambas partes involucradas, ¿no? Y ahí se va a destacar constantemente, digamos, el papel del alcohol, ¿no? En caso de siempre una violencia letal o fatal, ¿no? Y bueno, en lo que vendría a ser los delitos, vendría a ser cometidos netamente por la persona, neta que está bajo la influencia del alcohol. Y bueno, está la falta, ¿no? Tanto de la comprensión de la naturaleza, consecuencias de los actos que haya cometido, ¿no? Y la represión de estas influencias van a haber inhibitorias netamente, ¿no? Las personas que van a impedir estas convenciones como tal, que van a ser como el estrangulamiento o ahogamiento, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, eso sería todo respecto a toda nuestra exposición de toxicología referente al día de hoy. Correcto, gracias. ¿Preguntas? Alcen la mano para poder tomar nota y poder dar la oportunidad de que intervengan. Doctor Cruzado, me permite una pequeña pregunta que es necesario que sepa. Adelante, doctor, adelante. Gracias. Nuevamente, alumnos, buenas tardes. Miren, en las campañas, digamos, de la policía, en diversas autopistas, carreteras, es bien sabido el dosaje cualitativo de determinado agente químico, ¿no? Que ya lo expuso la alumna. Pero es necesario que ustedes sepan recalcar ello. Por ejemplo, no solamente el soplar y ver si contiene o no contiene el producto, uno, si contuviera, ya lo ha manifestado que tienen que
tomarse otras pruebas cuantitativas. ¿Qué pasa si se niegan los usuarios a estas pruebas cuantitativas? Esa sería la pregunta. Estamos hablando del alcohol, ¿no? Gracias, doctor. Ok, adelante. ¿Quién quiere responder antes que respondan sus compañeras que han expuesto? ¿Alguien de la sala que quiera responder la pregunta? No alza nadie la mano, entonces vamos a proceder a llamar ahora. Listo. Aquí llegó tarde. Santana Romero, adelante, le escuchamos. Doctor, ¿me escucha? Alto y claro, adelante, le escuchamos. Si no funciona esa prueba de dosaje etílico, se me ocurre un examen sanguíneo. Creo que no he escuchado bien la pregunta. La pregunta que le ha hecho el doctor Carreño es, ¿y qué pasa si usted se niega? Ya. Sería, ya, si se negara, podría entrar en falta por parte del ciudadano y igual sería sancionado de alguna forma. Ok. Ramírez Rivera, Brian. ¿Ha escuchado? Ramírez Rivera, Brian Aldo. Ramírez. No contestar es manifestar de que usted ha prendido la cámara y se ha mandado a mudar, por si acaso. Delegada. Doctor, ¿me escucha? Sí, le estoy escuchando. Delegada, tome en cuenta esa situación que se presenta con su compañero Ramírez para poder informar al coordinador. Sí, doctor, el compañero Ramírez hoy día no ha dicho presente en ningún momento. Está en falta porque se le presentó al guardia en el trabajo y no pudo ingresar. Delegada, ¿cómo es posible que usted justifique una naturaleza, esta situación, cuando tiene acá la laptop prendida? Aló. Señor, cuando usted va a hablar, active su cámara. Listo, lo escuchamos. Aló. Lo escuchamos, señor. Active su cámara. Listo, lo escuchamos. Doctor, disculpe, no tengo buena señal en el lugar donde me encuentro. Por eso cuando me llamó en un inicio, también no pude responder en la primera instancia de comentar a la delegada Merani. Se le escucha. Conteste la pregunta. Doctor, ¿podría repetir, por favor? Porque no, la verdad que no lo estoy escuchando bien. Por más que me repite. Doctor Carreño, adelante. Doctor Carreño. La pregunta que ha formulado el doctor Carreño es la siguiente.
manifiesta qué pasa si usted se niega a hacerse la prueba. Acuérdese que la prueba que se hace a nivel de las batidas que hacen la policía es una prueba mediante la cual se va a determinar cualitativamente la presencia o no de alcohol. Para ello, para confirmar esa prueba, hay que tomarle una prueba de sangre para tener los valores cuantitativos. ¿Qué pasa si se niega? Esa es la pregunta que ha hecho el doctor. Un momentito, Romero, un cinquito. Un cinquito Pimentel. ¿Lo escuchamos, Brian? Listo, parece que se salió de la figura, pero sí tiene su laptop prendida o su teléfono prendido y acá figura como que asiste a la clase y no es cierto, puesto que no escucha bien la clase. Adelante, Pimentel, lo escuchamos. Buenas tardes, doctor. Espero que se me pueda apreciar. Bueno, yo Sí, tengo así es. entendido que cuando se hace una valoración de alcoholemia a un conductor que probablemente tiene sospechas de haber consumido esas bebidas, bueno, o sea, se puede valorar en dos momentos, ¿no? Uno in situ, en el momento de que está manejando y es detenido por la policía, en el lugar de la intervención, y en ese punto no sería un delito si el conductor refiere no desear hacerse. Sin embargo, sí se debe hacer un dosaje y eso se hace en un laboratorio como una segunda evaluación, ¿no? Y ahí se hace un estudio, exámenes de sangre, porque el policía no es que va a llevar su tubo va a retirarle sangre, ¿no? Eso lo hace en un Claro, por laboratorio. supuesto. Y en ese segundo Ajá. caso, negarse, para ese segundo caso sí se estaría cometiendo un delito de desobediencia o de resistencia a la autoridad, ¿no? Porque se Autoridad. estaría omitiendo. Esa es mi opinión, doctor. Correcto, gracias. Ok. Adelante, Romero. Sí, doctor, buenas tardes. Como mencionaba mi Buenas tardes. compañero, la persona al negarse a este procedimiento estaría incurriendo pues en un desacato o en el delito de desobediencia a la autoridad y eso es penado, según lo que había habido. Correcto. Vivas, adelante, lo escuchamos. Sí, doctor, buenas tardes. ¿Se me escucha? Sí, ¿no? Adelante, alto y Bien. claro. Con respecto a la pregunta, doctor, si bien es cierto, nosotros le podemos pedir medir el dosaje y si la persona no quiere, nosotros ¿cómo evidenciamos eso? Ponemos en la hoja de observaciones, ponemos que la persona no quiso realizarse esta prueba, en este caso, y ya que está cometiendo, como dice mi compañero, debería ser un delito por parte de parte civil. De nuestra parte, Claro. como médicos legales, para medir, ya cumplimos con informar de que no quiso hacerse esta prueba en este caso, y siempre poniéndolo dentro de las observaciones, ¿no? Claro, acuérdese usted que está el conductor es llevado o conducido por un policía. Claro que sí. El policía va a levantar también un parte mediante el cual va a describir que el paciente tal, fulano de tal, se está negando a realizar la prueba. Sin embargo, lo llevan al dosaje etílico, ¿sí? Para hacerle la parte cuantitativa, la extracción de sangre, y ahí también se va a negar. Entonces, nosotros ingresamos mediante una solicitud, mediante un oficio que dirige la policía para tomarle la muestra, y luego que no colabora, el paciente no colabora debido a su negativa. El juez de la causa, porque lo van a poner a disposición. Primero interviene el fiscal, en las batidas interviene un fiscal con la policía.
y luego lo ponen a disposición del juzgado, puesto que está considerándose como un delito de resistencia a la autoridad. Eso es cierto. Y ni hablar. ¿Alguien más está alzando la mano? Romero, nuevamente. Adelante, Romero. Dígame. Romero, ¿se quedó con la mano en alto o quiere participar? Sí, olvidé bajar la mano. Ah, ya, ok. Bájela nomás. Ok. ¿Alguna otra participación? Ahora sí. Las alumnas que han, cualquiera de las dos que quieran intervenir, referente a esta pregunta. Doctor, ¿se me escucha? ¿Sí? Sí, bueno, adelante. Como mencioné, en el Código Penal existe el artículo 368, ¿no? Que menciona eso. Y menciona dos puntos, ¿no? Como usted mencionó, uno que menciona uno que desobedece o resiste la orden, ¿no? Impartida por este funcionario por el policial, y la otra es cuando desobedezca o no quiere realizarse en sí el análisis de sangre, ¿no? Incluidos, que tiene diferentes, digamos, ajá, así es. Pero son dos puntos. Ajá, listo. ¿Alguien más quiere participar? Listo. ¿Alguna otra pregunta? Listo. No habiendo más intervenciones, delegada. Sí, doctor. Tome nota entonces nuevamente de la inasistencia de esos dos alumnos. Acuérdese que Santana se hizo presente, pero no han ingresado ni Velázquez ni Tello Colmenares. Sí, doctor. Doctor, buenas tardes. Sí estoy en la clase, sino que tuve problemas de internet. ¿Me puede ver? A usted no le hemos llamado. Velázquez Vega, doctor. ¿No? He dicho Santana Romero y... Velázquez Vega, sí. Santana está presente. Romero, perdón, Tello Colmenares y Velázquez Vega. ¿Qué tiene Velázquez Vega? ¿Qué pasó? No, doctor, sino lo que pasa es que yo había entrado 7 minutos después más o menos, cuando ya había llamado. Por eso Doctorcita, estaba presente. doctorcita, una cosa es la ética, que eso no le vamos a enseñar nosotros. He pasado lista 3, 4 veces y le he dicho a la delegada, e incluso he mencionado la hora en que hemos... Pero no me diga que 7 minutos después de las 4 usted ha ingresado, porque la lista le he pasado como 4:20. ¿Correcto? Que usted haya ingresado tarde es una cosa, pero no me diga que 7 minutos después. Es parte de nuestra formación que traemos de casa. Esos principios, los médicos, traemos de casa, y otra cosa es la parte científica que estudiamos. Trate de cumplir con la ética. Listo. Sí, doctor, disculpe. No me refería a que había entrado 5 minutos después de la clase, sino después de que Disculpe usted había usted, hemos llamado. terminado con usted. Se le está tomando en cuenta que llegó tarde. Punto. Disculpe, doctor. No refiera que son 7 minutos después. Por eso le estoy diciendo a la delegada que tome nota, porque voy a presentar un informe. Correcto. ¿Alguna otra situación, por favor, del grupo? Listo. No habiendo más, son 17:34 en mi laptop. Estamos terminando. Muchas gracias. Muy buenas tardes, doctor Carreño. Muchas gracias. Buenas tardes, doctor Gustavo. Buenas tardes, alumnos. Listo. El examen tengo entendido que es el día sábado. La hora les va a comunicar ya la delegada. ¿Tiene la hora ya? ¿Esto llamo? Doctor, el sábado, no, es el día, no, es el otro miércoles. Cambiaron, ya. Ok, me ha pedido el doctor que tome el examen juntamente con los doctores, Con el doctor con el doctor nuevo que se ha añadido al grupo.
Y entonces el día miércoles me comunicas la hora, porque no me ha comunicado todavía la hora el doctor. Muchas gracias. Ok, doctor, le confirmo después. Ok, correcto. Buenas tardes. Sigan estudiando.